inversión. Bueno, pues para ello saludamos a David Galán, director de Bolsa General. David, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. David, estamos viendo caídas que se van profundizando en la renta variable europea. Nos ocurre lo mismo con Wall Street. Se están profundizando esos recortes desde la apertura. ¿Cuál es el escenario que estás viendo tú ahora mismo en las bolsas? Bueno, la verdad que llevamos un escenario complejo, nos estamos moviendo en un escenario complicado desde finales del año pasado, donde empezaron los primeros problemas serios. Todo empezó a principios del año pasado con un deterioro grave en acciones growth y chinas, y ese deterioro de fondo de mercado de un gran número de compañías ha ido aumentando, se ha ido debilitando el mercado poco a poco. El fondo de mercado ha ido empeorando, cada vez más número de compañías, especialmente de tecnología growth, primero pequeñas y medianas, pero poco a poco contagiando también a las grandes, pues ha ido contagiando al mercado y a los grandes índices, que han ido perdiendo soportes al menos de corto o medio plazo. Mayor deterioro hoy estamos viendo en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos el nivel de referencia clave va a estar en los mínimos generados recientemente, en verano, en junio, y en el caso de Europa se están perdiendo ya en bastantes índices, ¿no? Tenemos al IBEX, que ha perdido ese pequeño suelo que tenía de corto plazo en 7.765, abriendo la puerta a nuevas caídas. El siguiente nivel de referencia ya estaría en mínimos de marzo, que era un nivel clave, o es un nivel clave en muchos índices europeos. Digo era porque en algunos índices europeos ya se ha roto, ahora lo vamos a ver. Y en el IBEX ese nivel serían los 7.200. Exactamente 7.287. Entonces, media 200 descendente, estamos en una fase correctiva. El IBEX está en un movimiento lateral bajista desde verano 2021. Sí que hay algunos sectores que han ayudado a ese mejor comportamiento que comentabas de la bolsa española respecto a otras homólogas e internacionales. Lo está haciendo mejor este año que el resto de bolsas, en parte por el buen tono del sector bancario, que se ha visto pues beneficiado por esa primeras subidas de tipos en Europa y sobre todo por esa expectativa de que se van a subir más los tipos ahora en Europa. Pero es un sector complicado a medio largo plazo, que a mí no me gusta, que no cumple mis requisitos de inversión, y que no olvidemos que sí, ahora en un primer instante puede estar beneficiado por esta coyuntura, pero si esto desemboca, como parece, en una recesión económica, es un sector muy cíclico que, aunque le viene bien la subida de tipos, no le viene bien una crisis en la que puede subir la morosidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí no es un sector que me guste mucho. De hecho, tenemos valores como CaixaBank que lo que han hecho es rebotar fuerte, pero justo hasta el máximo anterior, y aquí podrían tener ya algún problema para seguir con las subidas. Y el IBEX, pues ya digo, ha roto soportes, está cayendo pues casi todos los sectores. El energético, utilities, era uno de los que estaba apoyando las subidas y también está empezando a corregir. Y luego el sector turismo dando unas sensaciones de debilidad enormes, ¿no? Porque parecía que con los mejores números, ¿no?, de la temporada turística quizá pudieran tener alguna recuperación, y todo lo contrario. En verano han dado un síntoma de debilidad tremendo y ahora pues están cayendo con mucha fuerza. Títulos como Amadeus han roto mínimos del año, ¿no? Entonces el IBEX complicado, y luego por otro lado mayor deterioro todavía lo vemos en bolsas que han estado más débiles durante todo este año, como es el Eurostoxx 50. En el Eurostoxx podemos ver que sí que es cierto que lo tendríamos ahí en la zona de la directriz, uniendo mínimos ligeramente decrecientes, pero se están generando mínimos decrecientes. Eso no es positivo. Y la media 200 sigue en fase descendente. Entonces, mientras no se supere la zona de la media o la zona de resistencia clave, que son los 3.857, de momento cierta precaución. No habría figura de cambio mientras no se haga algún suelo o más abajo o en estos niveles, o no se supere una de esas resistencias clave, que es la media y los 3.857. Y el DAX, que para mí es el que hoy más se ha deteriorado, que ya viene de caer bastante fuerte porque se está descontando un escenario complicado con el invierno energético, ¿no?, que está ya a la vuelta de la esquina. El DAX ha roto un soporte muy importante en el día de hoy. Vamos a ver cómo cierra, porque es verdad que con los niveles de pesimismo actuales, de hecho, según la encuesta de inversores AA-II, pues tenemos un 61% de bajistas esta semana. Estamos hablando de nivel récord en la última década, o sea, es un nivel muy importante. Y con este pesimismo, pues seguramente, y esta sobreventa y la volatilidad alta,
igual que el mercado cae rápido, también vamos a ver seguramente rebotes importantes. Esto también hay que tenerlo en cuenta y probablemente a no mucho tardar. Pero lo cierto es que hoy ha roto un soporte importante que abre la puerta a más caídas, que es la zona 12.400. Incluso se activa estructura bajista, que lo podría llevar pues, a niveles por debajo de 11.000. Y este escenario solo cambiaría en caso de hacer un suelo o en caso de romper la media descendente, que sigue siendo una resistencia infranqueable de momento para el DAX. Los dos últimos ataques o intentos de ruptura fracasaron totalmente, justo se frenó ahí. Y una resistencia intermedia en los 13.564, junto al último ataque a la media que comentaba, en 13.947. Y luego en Wall Street, si te parece, para concluir el repaso, ¿no? Tenemos al Dow Jones, que ha estado más fuerte que los demás índices americanos, por el componente un poco sectorial, porque los sectores que decíamos que se podían comportar mejor con la inflación durante el año pasado, pues realmente han sido los que mejor han funcionado junto al sector de energía, que ya está más peligroso porque están empezando a corregir también bastante las materias primas, pero sectores como salud, consumo defensivo, consumo básico, se han comportado muy bien y eso pues ha favorecido que el Dow Jones pues lo haga un poco mejor, ¿no? De hecho, pues todavía no ha perdido el mínimo anterior de junio, perderlo sería negativo, porque ahondaría en hacer nuevos mínimos decrecientes. Aquí hablaríamos de los 29.656. Hay que resaltar, eso sí, que el Dow ha corregido muy poco de la subida previa. Es un índice que había subido en poco más de un año un 100%, y de ese 100% pues ha corregido en torno a un 20, ¿no? Un 38,2 de toda la subida previa. La corrección mínima esperable, digamos, según los niveles FIBO. Aquí tenemos también media descendente, resistencia intermedia en 32.504 y en el máximo anterior 34.281. Y soporte, ya digo, vamos a ver si se sujeta ahí en ese mínimo anterior, está justo ahora ahí, y si no, pues ya tendría luego el hueco de los 28.323 y el de y luego el mínimo anterior 26.143. El S&P, que es como una mezcla de comportamiento entre el Dow y el Nasdaq, pues sí que ha corregido algo más, ya entre el 38 y el 50% de la subida previa. Resistencia clave en los 4.325 con resistencia intermedia en 4.119, aquí la media también está en fase descendente. El primer soporte son los mínimos anteriores del mes de junio, desde donde se rebotó, había mucho pesimismo en ese momento y se tenía que aliviar ese pesimismo, se ha rebotado con fuerza y se ha vuelto ahora ya prácticamente a esos niveles. De hecho decíamos cuando estábamos por aquí que había que tener cuidado con el mercado ahí, porque probablemente era poco probable una vuelta en V dado el escenario actual y además muchos semáforos en rojo, el flujo de capital, la rentabilidad del bono americano subiendo, la curva invertida, al menos la principal de 10 años, 2 años en Estados Unidos, y también la línea D, por ejemplo, del fondo de mercado, pues no dando buenas sensaciones, ¿no?, sobre la salud del mercado. Entonces que era probable que pudieran volver las caídas y que ahí iba a estar la clave, en ver si entraba dinero durante estas caídas. Y eso es la gran incógnita. Ahora que nos estamos acercando al mínimo anterior, vamos a ver si ahí entra dinero en Wall Street. Ese primer soporte en el S&P son los 3.636 y luego tendría los 3.233 o los 3.209, junto al 61,8 que está un poquito por debajo. Y por último el Nasdaq 100, que es un índice de alta beta, es decir, este índice le pasa como a Italia, al MIB italiano en Europa. Cuando sube suele liderar las subidas y cuando baja suele liderar las caídas. Entonces aquí lo que tenemos es al índice en tendencia bajista clara, es el que más ha caído, aquí ha corregido ya entre el 50 y 61,8 de la subida previa, que es una importante corrección a esa fuerte subida de 2020, y tenemos soporte también en los mínimos de junio, que serían los 11.037, y después tendríamos los 13.720, que son los máximos de agosto, que es la zona de la media descendente, con la que no ha podido, una vez más, ha intentado girar la media, pero no ha podido, sigue bajando la media desde enero de 2022, es uno de los motivos por los que nos permanecemos con una cobertura importante en índices para cubrir la cartera. Y veremos si se sujeta al mínimo de junio, que son los 11.037, y si no están ya los 10.957, 10.677 y 10.313. Digamos que esta es la parte más dañada del mercado, todo lo que tiene que ver con la tecnología y sobre todo acciones growth tecnológicas, y si son pequeñas y medianas todavía peor. Y también es lo que más había subido, hay que decirlo, pero es lo que está sufriendo muchísimo más. Ahí ya hemos visto en todo ese sector growth de acciones medianas y pequeñas un 2008, un 2000 o casi un crack del 29. Muchas acciones han caído un 75, 80, 90%. Y habría que exigirle pues que rompa resistencias y gire la media al alza
pues para pensar que lo peor ha pasado, ¿no? Yo sigo pensando que estamos en un escenario de zigzagueo que pudiera durar meses. No creo que se vaya a dar el caso, ¿no? Druckenmiller, por ejemplo, apuesta por una década perdida tipo años 70. De hecho, fue más de 10 años, fueron unos 14. Yo creo que en este caso es complicado porque yo creo que esta desaceleración económica o recesión a la que estamos yendo ya, con caídas de materias primas, va a permitir que la inflación se modere y probablemente llegará el punto el año que viene donde los bancos centrales no tengan ya esa necesidad y urgencia de seguir subiendo tipos, ¿no? Porque esto está perjudicando sobre todo activos de larga duración, activos donde se descuentan beneficios pero a muchos años vista, acciones growth tecnológicas, por ejemplo, y eso está penalizando mucho. Hay que decir también una cosa más, que está ayudando mucho el efecto euro-dólar para carteras con acciones en dólares. Yo en mi caso invierto pues gran parte de mi cartera en Estados Unidos, y hay que decir que ahora, por ejemplo, tenemos a Europa perdiendo mínimos de junio, no a Estados Unidos, y encima con un dólar muy fuerte, ¿no? O sea que realmente estas últimas semanas Europa lo está haciendo peor que la bolsa americana, que de momento no ha perdido ese mínimo y encima tiene esa fortaleza del dólar. Pues David Galán, nosotros nos quedamos con esa lectura. Muchísimas gracias por el análisis, como siempre. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Un placer y muy buenas inversiones. Nosotros, por tanto, nos quedamos con